Arriesgaron y combatieron, se atrevieron a pesar de las consecuencias, eligieron coherencia y compromiso, eligieron poesía, teatro y cine para que fueran escuchados. Ellos y ellas son los elegidos. Nando López, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Muchas gracias por invitarme, Rosa. Pues un placer. Tenemos que decir a los oyentes que estamos en un sitio en el que posiblemente haya ruido y que nos está ambientando en este momento una música muy española. Totalmente, como banda sonora de la conversación. La vida es sueño, acto 1. Hoy va a pasar algo en el tablao, le dijo Asun a su madre la misma noche en que conoció a Santos. Para Reme, su madre, aquellas intuiciones no podían traer nada bueno, mientras que Asun confiaba en que sí. A los 23 años, Asun tenía la esperanza menos malgastada que ella. Así empiezas tu primer acto, porque está dividido en actos, y así presentamos a dos personajes, pero yo quiero que tú me hables de ellos. Bueno, son dos personajes muy importantes, sobre todo Asun. Asun es la protagonista de esta historia. Es la mujer que va a ser esencial en la vida de Santos, el otro protagonista. Y son, tanto ella como su madre, dos supervivientes. Son dos mujeres que han tenido que superar situaciones muy complicadas. El padre de Asun fue uno de los represaliados por el régimen, de los que murieron en esas cárceles donde se sentenció a tantas y tantas víctimas que todavía siguen esperando que se les rinda la memoria que merecen, ¿no? Y la dignidad que se les quiso robar. Y ellas dos tienen que luchar con todo ese bagaje, con todo ese terrible legado, en un contexto muy difícil. Y va a encontrar en este caso el personaje de Asun su voz en algo que tiene que ver con esa música de que nos ambienta, que es la copla. Ella ama pues esas coplas que también eran, ¿no? son esenciales en nuestra memoria emocional y sentimental. Y ella, a través de las coplas, empieza a encontrar pues modos de ganar unas pesetas que llevar a su casa. Y esas coplas y esa música le permiten conocer en ese tablao a Santos, que es el hombre que va a irrumpir en su vida y que lo va a cambiar todo. Y Reme pues, es una mujer que ha tenido que sobreponerse a unas circunstancias muy duras. Y uno de los aprendizajes que Asun obtiene de su madre es que no sirve de nada arrodillarse ante el verdugo, porque ha visto cómo su madre peleaba de todas las formas, incluida la de rogar que liberasen a ese hombre al que jamás liberaron. Y eso también hace que su hija, que Asun, sea una luchadora llena de un orgullo que la va a llevar a tomar decisiones muy difíciles, porque es muy consciente de que no existe la piedad para ella y tampoco la quiere. En ese sentido, pues me parecen dos personajes muy importantes y que tienen además un vínculo muy, muy intenso y dos visiones distintas de la realidad, pero las dos coinciden en la lucha y en la necesidad de esa lucha para salir adelante. Coplas, no me quiero olvidar, porque la letra de la copla era por sí mismo una forma de camuflar, entre comillas, lo que estaba ocurriendo. Totalmente. Aquí además se habla de algunas coplas como En tierra extraña, que pues tienen un significado tan profundo, ¿no? Y que se puede leer desde tantos lugares, pero también Ojos verdes o cualquiera de las que aparecen, que además ahora mismo están siendo muy reivindicadas, porque incluso vemos un conato de feminismo en muchas de ellas, ¿no? En esas mujeres que aparecen y que Asun encarna en el escenario. De alguna forma también a través de esas mujeres de la copla ella encuentra otras maneras de ser y otras maneras hasta de liberarse, incluso en su propia sexualidad, frente a esos hombres que la miran en ese tablao. Y por otro lado también hay un homenaje a la copla como parte de nuestra gran poesía popular. Este libro es un libro que también está lleno de amor a la literatura. Y Asun representa o encarna esa vivencia de la poesía a través de la memoria, a través de la canción que va pasando, ¿no? De generación en generación, cómo las coplas se van heredando y van pasando y van llegando hasta nuestros días, frente a su marido, a Santos, que va a representar la poesía culta, la poesía elevada, y las dos poesías conviven igual que ellos dos conviven también en la historia, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que en la copla estuviera también yo, porque soy un gran enamorado de la copla y confieso que los elegidos me he dejado llevar por las cosas que amo, quizá porque también amo a sus personajes. Están aquí, sin duda. Están aquí. Santos se casa con Asun, un matrimonio de conveniencia. Sí. Santos es un hombre de 50 años que trabaja de bibliotecario en el Ateneo, un Ateneo que se ha convertido en una herramienta puramente franquista. Sí, además él pues lo utiliza casi como tapadera. El Ateneo, es verdad que hubo un determinado momento en el que
se intenta utilizar para fomentar la propaganda del propio régimen y quitándole así su esencia, ¿no? Todo lo que representaba y lo que significaba anteriormente el Ateneo. Y Santos aprovecha ese lugar en el que trabaja, esa biblioteca, junto con sus vínculos con la universidad, para captar jóvenes con quienes pueda desarrollar ciertas tareas afines al entonces clandestino Partido Comunista, ¿no? Y se habla de esa resistencia desde la cultura y de ese exilio interior en la época, ¿no? Conocemos muy bien el exilio exterior, también terrible, sí, pero es que también existía ese exilio interior, ¿no? Quienes estaban aquí escondiéndose y tratando de luchar contra el fascismo desde el propio país. Santos está en ese lugar, en esa situación, y de ahí surge esa necesidad de matrimonio, porque hay un rasgo de su personalidad que hace que su situación se vuelva muy peligrosa, y es que es homosexual. Y en el momento que en el 54 los homosexuales somos incluidos en la ley de vagos y maleantes, sí, él automáticamente pasa a ser un criminal, y todos sus encuentros de sexo, que ya eran clandestinos, ahora se vuelven doblemente peligrosos, ¿no? Y de ahí que necesite una mujer que le ayude a parecer lo que se entiende por un hombre de bien, para de ese modo poder seguir desarrollando sus actividades políticas. Lo que ocurre en la novela, y quizás lo que a mí me apetece también contar, es que surge un amor al margen de lo que se entiende por el amor. Y eso es quizá donde más he disfrutado con estos personajes, con Santos y Asun, ¿no? Pues un amor, yo creo que es lo que se cumple entre ellos dos, es exactamente la definición por excelencia de amor. Pues yo creo que sí, porque para mí el amor es un sentimiento muy amplio, que lo engloba absolutamente todo, en el que compartes, en el que ese compartir te lleva a abrirte de una manera sincera, honesta, profunda, que conecta con la alegría de ser con otra persona. Y ellos, en un momento muy duro, muy triste, muy complicado, muy beligerante, porque además toda la novela está encuadrada entre el 54 y el 56, es un momento muy convulso, sí. Pero en su intimidad encuentran esa alegría de haberse conocido, encuentran ese lugar seguro, crean un refugio a través de sus recuerdos, de sus libros, de esos libros que Santos le enseña a Asun, y en los que Asun se sueña a otras mujeres, y de las coplas que Asun le enseña a Santos, y en las que Santos, bueno, pues encuentra otras partes de sí mismo. Y me parece también bonito hablar de otras maneras de inventar el amor, sí, ajenas al convencional. En este caso, además, una relación que es una relación muy abierta, porque ellos, tanto Santos como Asun, van a tener relaciones con otros hombres, y esos hombres van a formar parte de su vida, ¿no? Y de alguna manera también se habla así de cómo hay dos vidas: la vida que se ve desde fuera, la vida que vivimos de verdad, y en algunos casos esa vida es imposible que sea la misma, no porque no se sea coherente, sino porque, como ocurría en esos años, era imposible que se viviera tal y como ellos soñaban, ¿no? Pero de repente, en ese piso que comparten, encuentran el modo de crear su propia forma de vida, su propia forma de amar, y los libros son el modo en el que ese amor se hace posible. Piso que comparten, bueno, Asun lo que hace es dejar la copla, sí, alquila habitaciones, exacto, a los propios estudiantes, sí, y con ello aparecen Miguel y Alonso, sí, que van a formar también una parte importante, no tenemos por qué contar nada, en sus vidas. Claro, me callo porque no podemos contar nada. Para no hacer spoilers. No me quiero perder lo que has dicho, que además es verdad que se olvida rápidamente cuando has conseguido algo. Sí. Entonces, esta ley de maleantes en la que se incluye a los homosexuales, es decir, los van a considerar como si fueran maleantes, como si fueran ladrones, como criminales, y van a estar en las mismas situaciones en las que están ellos. Quiero decir, van a ir a la cárcel. Sí. O sea, una condición de homosexualidad es considerada, valga la redundancia, como alguien criminal. Exactamente. Es que es muy importante subrayarlo, ponerlo en mayúsculas. Total. Yo por eso necesitaba, Rosa, escribir esta novela también. Claro, yo he escrito en muchos de mis libros, tanto en los de público adulto como en los de público juvenil, sobre la realidad del colectivo LGTBI, sobre todo en la actualidad. En teatro había escrito en esa realidad en el Siglo de Oro. En una obra que se llama Inventando a Lope me había asomado, pero nunca había hablado de eso en el franquismo. Y ese momento es esencial para entender dónde estamos ahora y por qué es tan importante defender esos derechos conquistados que han costado tantas vidas. Y necesitaba rendir un homenaje a todas las personas que no han podido tener esa vida. A mí ha habido momentos de esta novela que me han arrancado verdaderas lágrimas, porque me he visto allí. Yo podía haber estado allí. Yo tengo la suerte de que vivo ahora en un país donde me levanto cada mañana con mi chico, donde paseo con él, donde vivo mi historia con él,
en la luz, ¿no? A plena luz. Y sin embargo hay muchas generaciones que no han vivido eso y ni siquiera podían imaginar que eso fuera posible. Algo que también se aborda en la novela es que cuando tú no tienes esos derechos, como no te crees dignos de ellos, ni siquiera sabes a qué puedes aspirar. Santos no sabe que puede aspirar al amor. Por eso le descoloca tanto cuando el amor aparece en su vida, ya sea a través de Asun o de otros personajes que no vamos a mencionar. Pero le descoloca porque le han hecho creer que es un ser contra natura, que es un criminal, que es un degenerado, que es un enfermo, que es un violeta, es como se les llamaba en la época, ¿no? Violeta. Y para mí era muy importante el contar ese momento, el hablar de esas vidas también por algo que, bueno, a mí me emociona mucho, y es que tengo la suerte que me escriben muchas personas que me leen, y me había escrito mucha gente cercana a esta generación, no tan mayor, pero muy cercana, que recuerda perfectamente su vida en la clandestinidad. Y me decía, deberías contar esto. Porque tú lo has dicho muy bien, eran criminales, estamos hablando de cárceles, de campos de concentración, como te decía. Y es un léxico que incluso hemos tapado. Sí, hay que contarlo, hay que desenterrarlo. Hay que saberlo porque si no, sin memoria somos muy frágiles. Y yo creo que para defender los derechos es imprescindible conocer de dónde venimos y conocer el pasado. Una lucha también antifranquista. El Partido Comunista estaba no reconocido, y tenemos personajes como Carmen y Ginés, que son amigos y son los únicos que realmente saben la condición de esta pareja, lo cual me parece un acto de amor también. Sí, es que hay una forma de amor maravillosa que es la amistad. Eso es. Y en este libro es clave, la amistad, ¿no? Yo creo que es uno de los temas, el otro día lo pensaba, creo que es quizá el gran tema de mi literatura, está en todo lo que escribo. Porque en mi caso también es mi gran motor vital, la amistad, ¿no? Hasta la pareja, es una forma de amistad, con otros componentes, pero si no hay amistad no hay nada, ¿no? Y me apetecía mucho hablar de la amistad, que nos lleva también a la solidaridad y de la lucha como algo que compartes también desde ese lugar de afecto y de compartir tanto ideales como vivencias, ¿no? Y Carmen y Ginés también tienen un papel muy importante en el libro, no solo desde la trama, sino desde el punto de vista simbólico. Con ellos yo quería representar a todos y todas esas heroínas anónimas de esos años que pelearon por esa libertad, que estaban en ese lugar de la historia donde no aparecerán jamás en los libros de texto, pero que eran esenciales, que creaban redes de supervivencia, que ayudaban, que escondían, que albergaban, que permitían extracciones, que daban avisos cuando se iban a hacer determinadas redadas. Gente que estaba ahí tratando de sacar adelante un país que estaba sumido en una dictadura a la que, en el momento en el que arranca esta novela, el problema es que se le ve que se va a prolongar mucho en el tiempo, porque bueno, las alianzas internacionales con Estados Unidos, con el Vaticano, ya la han hecho mucho más sólida, y eso provoca también un revulsivo en una cierta intelectualidad que también aparece en el libro, ¿no? Pero me gustaba la idea de que los elegidos tuvieran nombres completamente cotidianos, como Carmen y Ginés, y grandes nombres que recordamos, pues como Dioniso Ridrojo o Juan Antonio Bardem o Alfonso Sastre. Pero al final la historia la hacemos entre todos, entre quienes llevan mayúsculas y quienes llevan minúsculas. Y estos personajes pelean desde esa minúscula que en el fondo es mayúscula. Eso iba a decirte, que las historias, además, es una cosa que yo creo que lo comento habitualmente, porque es verdad que las historias no las hacen los grandes nombres, los nombres que salen con mayúscula, sino la gente de a pie. Totalmente. Y además aquí en eso, para mí también era una excusa narrativa muy bonita para poder dar forma a recuerdos de esas personas de a pie, pues desde familiares. Hay algunos recuerdos que son de mi abuela, de mis conversaciones con ella. Hay recuerdos de amigos, de amigas, de otros familiares, hay recuerdos de lectores. También es verdad que quizá por el carácter intergeneracional de mi literatura, ¿no? Que abarca desde gente muy joven en lo juvenil a gente muchísimo más adulta en la literatura adulta, pues tengo como muchas posibilidades de contar historias, porque por algún motivo, Rosa, las comparten conmigo. Y en este libro también el hablar de eso, de cómo hacemos historia desde lo pequeño, desde lo cotidiano, me permite entrar en esas microhistorias, en esos recuerdos, algunos emotivos, otros desgarradores, que han tejido este libro, ¿no? Es un libro en el que hay mucha verdad, incluso desde la ficción, porque lo que he inventado está inventado desde el máximo respeto a lo que me han prestado en esos testimonios, ¿no? Sí, eso es un libro escrito con mucho rigor, o he intentado que lo tuviera al menos en la parte del marco histórico, pero también en lo cotidiano de esas vidas, porque tenía modelos en los que fijarme
y porque me parece que era demasiado importante lo que hicieron y lo que vivieron y lo que sufrieron como para banalizarlo o romantizarlo. Contarlo tal cual. Sí, contarlo tal cual y sobre todo que contarlo desde un lugar donde al lector le pase lo que a mí cuando conocí a estos personajes y empecé a verlos y a ponerles nombre. Yo me enamoré de los personajes. Yo los quiero mucho. He sufrido mucho con ellos y me he emocionado con ellos. Y para mí representan muchos valores en los que creo, el compromiso, la resiliencia, la solidaridad. Entonces, mi esperanza, y yo creo que también lo hablaba mucho con mi editora, con Ana Soldevila, El Destino, es que quien empiece a leer este libro se enamore desde la primera página de Asun y Santos, quiera saber más. Porque creo que la clave de una novela al final es la emoción. Si una novela te emociona, se queda contigo y todo lo que cuentes va a importar. Si no te emociona, al final pasa de largo y se olvida, ¿no? Y una novela que tiene también como sustrato la memoria histórica, como uno de esos temas, ¿no?, que la recorren, bueno, pues si queremos recordar tendremos que emocionarnos. Ya lo creo. Y por eso también está construida así, ¿no? La cultura como marco de la poesía, el teatro, el cine, la ficción de la que hablabas. Hay 5 obras teatrales protagonizadas por mujeres. Puedo leerlas, ¿no? Sí, claro. La Rosaura de Calderón, la Antígenas Sófocles, la Salomé de Wilde, la Doña Rosita de Lorca y la señorita Julia de Strindberg. Me parece muy bonito. Sí, a mí también. Te confieso. Claro, yo es que además de novelista soy dramaturgo y de repente pensé, ¿y si fundo los dos Nandos? El Nando dramaturgo y el novelista en este libro que es un canto de amor a la cultura. Y hablo de todo eso que amo y además con una estructura donde la narración se divide en 5 obras teatrales y por tanto en 5 actos, ¿no? Esa fusión de géneros me parecía fascinante, me divertía mucho. Son 5 obras que amo y una peculiaridad. Esos 5 libros, que son los 5 elegidos con los que se estructura la obra, son 5 ediciones de entre los años 30 y los años 50. Es decir, son ediciones a las que se alude en el libro, que tenían los personajes, pero que también tengo yo en mi casa, porque me propuse conseguir los 5 libros de los que iba a hablar antes de hablar de ellos. Para mí era importante, yo soy muy fetichista para los libros, los adoro, no solo para leerlos, sino para guardarlos, conservarlos. Yo también. Claro, compartimos eso. Entonces me parecía importante tener esos 5 libros al ladito mientras escribía y tenerlos como una fuente de inspiración, ¿no? También hasta físicamente tengo esos libros muy presentes. Tocarlos, igual que los tocan ellos, ¿no? Porque hay algo especial en tocar un libro, en abrir un libro. También es algo que tiene mucho de amor, ¿no? Lo que quiero preguntarte es, esta historia ha nacido para que no se olvide cómo se llegó hasta la situación actual. Pero yo creo que hay una pequeña involución por cierta parte, que se empeña en volver a incluir casi, me atrevería a decir, a los homosexuales en esa ley tan... Sí, claro, y por eso mismo yo he escrito este libro. Yo me he preguntado por qué la necesidad de escribirlo, y era una necesidad. Es un libro que comencé a pensar hace unos 7 años. Empecé a documentarme, a recopilar datos, a pensar en la estructura. Ha habido mucho trabajo detrás. Entre tanto, he publicado otros libros, he estrenado teatro, he hecho una serie de televisión, o sea, he hecho muchas cosas en estos años, pero Los Elegidos estaba conmigo como algo esencial, como algo primordial. Y tiene que ver con eso, con que cuando yo empiezo a pensar en esta idea es precisamente, Rosa, por lo que tú acabas de decir, porque empiezo a ver esa alarma, esa amenaza de involución, empiezo a ver cómo de repente quienes defienden... Yo creo que ese ha sido precisamente uno de los motivos por los que he necesitado escribir este libro. Han sido 7 años desde que empecé con la primera idea de Los Elegidos. En ese tiempo pues, he publicado otras novelas, he estrenado teatro, he hecho una serie de televisión y entre tanto seguía avanzando en la historia. Y seguía avanzando en la historia porque me da mucho miedo esa amenaza de involución, de regresión, que no solo es algo abstracto, sino que es algo tan concreto como que se materializa en un partido muy concreto, en unas ideas de ultraderecha que tienen votos, que tienen poder político y que están proponiendo censura, que están proponiendo retroceso y que de alguna manera representan ese odio que hemos conseguido vencer en estos años. Recientemente leía que este año tampoco vamos a tener la bandera LGTB durante el orgullo en Madrid, en el ayuntamiento. Para mí eso, que hay gente que puede considerar simbólico, es durísimo.
porque supone avergonzarte de la diversidad, supone no darnos al colectivo LGTBI el protagonismo que en esos días reclamamos, y lo reclamamos porque todavía queda mucho por hacer, lo reclamamos porque todavía estamos en una sociedad donde hay más de 70 países donde somos ilegales. En nuestro país, yo trabajo mucho con adolescentes, solo el 20% de la adolescencia LGTBI es visible en sus centros escolares, el 80% sigue con miedo. Y de alguna manera el no poner esa bandera no ayuda a vencer el miedo, no ayuda a derribar fronteras. Que una bandera que representa la diversidad se considere una amenaza supone un acto clarísimo de homofobia y de transfobia. Entonces, escribir Los elegidos también era una manera de llamar la atención sobre lo importante que es seguir peleando y no dar los derechos por conseguidos, sino seguir ampliándolos y sobre todo no admitir ningún tipo de cese. Todavía en nuestro país, aunque recientemente con la ley LGTBI se considera delito, hay terapias de conversión. Hay gente que lleva a cabo ese tipo de aberraciones que en el fondo conectan directamente con quienes consideran enfermos a la gente LGTBI, de los que se habla en esta novela, como se nos presenta como seres contra natura y se nos obligaba, bueno, pues ir a campos de concentración como el de Tefía, que también aparece en el libro, o a cárceles, donde se sometía a la gente LGTBI a unos tratamientos terribles, que eran auténticas torturas. Eso, de otra manera, pero hay quien lo sigue defendiendo, hay quien sigue considerando que hablar de la realidad LGTBI es hacer proselitismo, quien sigue censurando libros con protagonistas LGTBI. Entonces, desde mi mirada también creo que escribí este libro porque me parece que si nos miramos en el ayer, a lo mejor entendemos por qué es tan importante defender el ahora. Ya lo creo. Y en ese sentido también me resulta muy alentador el pensar en esas voces que nos pueden servir de guía y que se jugaron mucho en su momento y que, a pesar de lo que tuvieron que vivir, perduran, ¿no? Voces, pues en el libro suena la voz de Lorca en varias ocasiones. Sí. Y a pesar de haber sido asesinado de la manera vil y terrible en que murió, pero la voz de Lorca sigue ahí y va a seguir siempre y nos va a seguir inspirando siempre. Y creo que no tenemos excusa para no hacer oír la nuestra. También en eso es un libro muy comprometido en ese sentido. Creo que la cultura tiene que mancharse o debe mancharse. Y a veces tengo la sensación de que dejamos que la realidad nos aplaste y sobre todo miramos un poquito de lado, y ahora estamos en un contexto donde no podemos mirar de lado porque ese filofascismo está volviendo y lo estamos viendo a nivel global, a nivel internacional. Y es muy peligroso. Y es muy peligroso, no podemos olvidar, creo. Pues un placer, Nando. Lo mismo. Tus personajes, como decías en tu entrevista hace un ratito, enamoran, tienen la forma de amor, como yo te he dicho, como te decía, que es el mayor concepto de amor que existe entre ellos, la amistad y, por supuesto, ese lugar en el que estamos ahora, lo que ha costado llegar y que no. Exacto. Y defenderlo, y me voy a quedar con eso, Rosa, que has dicho, defenderlo no solo desde el compromiso, sino desde el amor y la amistad. Qué bonito poder estar en el lado en el que nuestras armas son la cultura, el amor y la amistad. Pues, sabiendo eso, deberíamos ser muy fuertes y sobre todo no dejar nunca de avanzar. Muchísimas gracias por darle voz a Los elegidos. Pues gracias a ti, Fernando. Un placer. Gracias.